Bueno chicos, yo soy el doctor Mauricio Olmedo, soy cirujano general. Hoy vamos a hablar de lo que sería la anatomía de los huesos del cráneo. Específicamente la región del neurocráneo, como habla en nuestro libro de la Target, y más específicamente los huesos parietal y del hueso temporal. El hueso parietal es un hueso par que ocupa la parte lateral y superior del cráneo, tiene forma cuadrilátera, como lo voy a dibujar aquí, ¿sí? Y al tener forma cuadrilátera, podemos decir, podemos decir que este cuadrilátero, ¿cuántos bordes tiene un cuadrilátero? Tiene 4 bordes. Tiene un borde que va a ser superior, un borde que va a ser inferior, ¿sí? Un borde que va a ser anterior y un borde que va a ser posterior, ¿sí? ¿Cuántos bordes tiene un cuadrilátero? Tiene tiene 4 bordes, y si tiene 4 bordes va a tener 4 ángulos, ¿sí? Decimos también que el hueso parietal se puede estudiar desde un punto de vista de una cara exocraneal, que es la cara que estamos viendo en este dibujo, y una cara interna o endocraneal, o sea que desde un punto de vista, si ustedes fuesen el cerebro, ustedes tendrían que ver las paredes de la habitación, y esta habitación sería el cráneo. Muy bien. Entonces, esta es una visión externa o exocraneal, y esta es una visión de su cara interna o endocraneal. O sea, desde este punto de vista, sí, podemos ver las paredes del cráneo desde un punto de vista interno. Este es un pequeño dibujo, ¿sí? Este es un pequeño dibujo de nuestro libro de la Target, donde podemos ver que desde un punto de vista externo, ¿sí? Podemos constatar acá 4 bordes. ¿Cuántos bordes tiene un cuadrilátero? Tiene 4 bordes. Estos bordes en nuestro libro se llaman respectivamente, y lo voy a ir mencionando, ¿sí? Se llama borde sagital porque esta región está ligada a la sutura sagital, ¿sí? A la sutura. ¿Qué es la sutura sagital? La sutura sagital es la sutura por donde se une el hueso parietal al otro hueso parietal que está en el lado contralateral. ¿Estamos? ¿Qué es la sutura? La sutura es una forma de articulación inmóvil, ¿sí? Es una forma de articulación inmóvil. Entonces, el hueso parietal se articula con el otro hueso parietal a nivel de la sutura sagital. En este borde frontal, ¿sí? En este borde frontal, ¿sí? Tenemos lo que se conoce como la sutura coronal, y la sutura coronal es la articulación entre el hueso parietal y el hueso frontal. Por lo que este borde de acá se va a llamar borde frontal. Y este que tenemos aquí es el borde escamoso. ¿Y por qué se llama borde escamoso? Porque se articula con la porción escamosa del hueso temporal, ¿sí? Y esta que está aquí se llama borde occipital, ¿sí? Y forma la unión entre el hueso parietal y el hueso occipital, ¿sí? Forma por lo que se conoce como sutura lambdoidea. Y lo vamos a ver ya enseguida. ¿Estamos? Aquí nuevamente desde un punto de vista interno tenemos al borde sagital, ¿sí? Al borde occipital, al borde escamoso y al borde frontal. ¿Estamos? ¿Qué accidentes anatómicos podríamos encontrar a nivel de la cara externa? Tenemos entonces la cara externa o exocranial, encontramos
la eminencia parietal a este nivel, ¿sí? Y tenemos aquí dos suturas, perdón, dos líneas. Estas líneas se denominan, ¿sí? Línea temporal superior, línea temporal inferior. La línea temporal superior, ¿sí?, da inserción a la fascia del temporal, ¿sí? Y la línea temporal inferior da inserción al músculo temporal. ¿Y qué es una fascia? ¿Qué es una fascia? La fascia es un tejido conectivo, ¿sí? Es un tejido conectivo que envuelve a las estructuras anatómicas y en este caso a el músculo temporal, ¿sí? Es una, digamos, imagínense que el músculo temporal está acostado sobre el hueso temporal y la fascia temporal es la sábana que recubre a este hueso que tenemos aquí, ¿sí? Bueno, aquí tenemos entonces la cara interna del hueso parietal y podemos constatar aquí unos surcos, ¿sí? Estos surcos pertenecen a la arteria meningia media y sus ramas. Y al tener una semejanza a una hoja en particular, se le denominó que tiene a estos surcos que tienen forma de hoja de higuera, ¿sí? La hoja de higuera, ¿sí?, tiene estos pequeños surcos que tenemos aquí, ¿sí? Y estos surcos que forman la arteria meningia media y sus ramas se les asemejó con esa estructura que lo podemos observar en la vida cotidiana. Estamos desde el hueso frontal, que lo voy a dibujar acá, desde el hueso frontal hasta el hueso occipital, tenemos un surco, que es este que viene aquí, ¿sí? Un surco que se denomina surco del seno sagital superior. Este surco, ¿sí?, va desde el hueso frontal al occipital y recorre la parte del hueso parietal. A los costados de este surco vamos a encontrar las granulaciones, ¿sí?, las fositas granulares que alojan a las granulaciones aracnoideas de Paccioni, ¿sí? Un poco superior y posterior vamos a encontrar al foramen o agujero parietal que da paso a la vena emisaria parietal de Santorini. Dijimos que el hueso parietal se asemeja a un cuadrilátero. Y estos cuadriláteros tienen 4 bordes, por lo que al ser un cuadrilátero también tenemos 4 ángulos, ¿sí? 4 ángulos y 4 bordes. Entonces, dijimos, tenemos aquí el borde superior o sagital. ¿Por qué sagital? Porque se relaciona con la sutura sagital. Un borde anterior o frontal que se corresponde con la sutura coronal. Esta que está aquí es la sutura coronal. Y dijimos que la sutura coronal, ¿sí?, es la unión del hueso parietal con el frontal. ¿Estamos? Tenemos acá un borde posterior occipital, ¿sí?, que esta sutura que tenemos acá se denomina sutura lambdoidea. Y es una sutura, recordamos otra vez, que la sutura es una forma de articulación inmóvil, ¿sí? Es la unión del hueso parietal con el occipital. Y en la parte inferior, o sea, el borde inferior de este hueso parietal se denomina inferior o escamoso porque se corresponde con la sutura escamosa, ¿sí? Se corresponde con la sutura escamosa, ¿sí?, de
el hueso temporal. El temporal a este nivel se llama escama del temporal, por lo que esta sutura se denomina de esa manera. Estamos. Ángulos. Tenemos 4 ángulos. Tenemos un ángulo aquí, ¿sí?, que se va a denominar ángulo superior o frontal y corresponde a la unión de la sutura, que es la sutura sagital con la coronal. A las uniones suturales tienen determinados nombres particulares. Esas uniones, la unión entre la sutura parietal y la sutura coronal, se denomina bregma. A la unión entre la sutura lambdoidea y la sutura sagital, que sería acá, la unión de la sutura sagital con la lambdoidea, este que está aquí se va a denominar lambda. Y a la unión de la sutura coronal con la sutura escamosa se la va a denominar asterion. Y a la unión de la sutura coronal con la sutura escamosa se la va a denominar terion, ¿sí? Vamos a ver. Desde un punto de vista, este sería el cráneo, viendo la calota desde un punto de vista superior. Vamos a ver acá a la unión sutural, ¿sí?, entre la sutura coronal y la sutura sagital. La unión de la sutura sagital con la sutura lambdoidea se denomina lambda. La unión, ¿sí?, aquí vemos la sutura lambdoidea con la sutura escamosa. Vemos cómo se marca la unión de 3 huesos que son el parietal, el occipital y el temporal. A esta unión sutural se la va a denominar asterion, y a esta unión sutural entre la sutura coronal y la escamosa se la va a denominar terion, ¿sí? Y marca la unión de los 4 huesos que son el frontal, el parietal, el temporal y esta región pintada en amarilla, que es el ala mayor del hueso esfenoides, ¿sí? Muy bien, vamos a pasar ahora al hueso temporal. El hueso temporal es un hueso par situado en la parte lateral y media e inferior del cráneo. Contiene el órgano vestíbulo coclear, o también conocido como el órgano del sentido del oído, ¿sí? Tiene 3 porciones, una porción que va a ser escamosa, timpánica y petrosa. ¿Y por qué decimos que el hueso temporal tiene 3 porciones? Porque inicialmente estos huesos a nivel del feto y a nivel del recién nacido son 3 huesos diferentes que posteriormente en el adulto se unen o están soldadas, ¿sí? Entonces a este nivel tenemos entonces 3 porciones. Este es un punto de vista exocraneal y de la base del cráneo, ¿sí? Aquí le podemos ver al hueso temporal, ¿sí? Esta es, desde un punto de vista exocraneal, podemos observar a la porción escamosa, a la porción timpánica y a la porción petrosa. ¿Cuántas caras podemos evidenciar a nivel del hueso temporal? Y tenemos una cara que va a ser lateral, una cara inferior, donde vamos a describir desde un punto de vista de la base del cráneo, ¿sí?, y un punto de vista endocraneal, ¿sí? Desde un punto de la base, perdón, desde un punto lateral del hueso temporal, se pueden observar las 3 porciones que antes se podían identificar a nivel del feto o del recién nacido. En la base también podemos identificar las 3 porciones, ¿sí? Las 3 porciones, y desde un punto de vista endocrinal solo se pueden identificar 2 porciones, ¿sí? Solamente se pueden identificar 2 porciones. La porción timpánica es interna, por lo que no se puede ver desde un punto de vista endocraneal,
¿sí? O sea, no se puede, desde un punto de vista del hueso temporal endocrinal, no se puede observar la porción timpánica. Vamos a ir describiendo cada una de estas porciones. Tenemos entonces una porción petrosa, una porción timpánica y una porción petrosa, ¿sí? Esta porción petrosa que tenemos acá es la porción mastoidea, ¿sí? A este nivel vamos a encontrar la región mastoidea. A este nivel de la porción mastoidea se insertan los músculos occipital, esplenio en la cabeza, el esternocleidomastoides y el vientre posterior del digástrico, ¿sí? A este nivel se insertan todos esos músculos que mencioné, ¿sí? Un poquito más hacia adelante podemos evidenciar el conducto auditivo interno. Este que está aquí es el conducto auditivo interno, perdón, el conducto auditivo externo, ¿sí? El conducto auditivo externo. Esto que está acá es el conducto auditivo externo. Y este conducto auditivo externo, en su parte superior, está formado por la porción escamosa del hueso temporal y la parte inferior está conformada por la porción timpánica, ¿sí? Toda esta región que tenemos aquí, ¿sí? Toda esta región que tenemos aquí es la porción escamosa del hueso temporal. Y esto, que como lo pueden observar perfectamente acá, es la escama del temporal por donde se inserta el músculo temporal. Y esto que tenemos aquí es la apófisis cigomática, esta estructura saliente, ¿sí? Esta estructura saliente que tiene acá una base y una espina, por así decirlo, ¿verdad? Una estructura que se asemeja a un brazo que va hacia adelante, ¿sí? Se denomina apófisis cigomática y se articula, acá como podemos observar aquí, a este nivel, con el hueso cigomático para formar el arco cigomático. Entonces, lo volvemos a decir, podemos ver que la apófisis cigomática tiene una base y una extensión. ¿Sí? Esa extensión se articula con el hueso cigomático, como lo vamos a observar aquí, formando un arco, y ese arco se va a denominar arco cigomático. En su cara externa, que es la cara que estamos observando aquí, y su borde inferior, que es este que está acá, ¿sí? Se inserta el músculo macetero. El músculo macetero es un músculo que forma parte de los músculos de la masticación. En su borde superior de esta apófisis cigomática se inserta la fascia del temporal, la fascia del temporal. Volviendo a la cara lateral, podemos observar que a nivel por debajo, en la parte inferior de la apófisis cigomática, tenemos el tubérculo articular y el tubérculo cigomático posterior. ¿Sí? A este nivel, entre el tubérculo cigomático posterior y el tubérculo articular, ¿sí? Vemos un espacio por donde se articula la mandíbula, ¿sí? Y es ahí donde se forma la articulación entre el hueso temporal y la mandíbula, por lo que la articulación pasa a denominarse articulación temporomandibular, ¿sí? Podemos observar que por detrás del conducto auditivo externo encontramos la fosita suprameática y un poquito superior a la espina suprameática. A nivel de la región mastoidea encontramos un agujero que se llama agujero mastoideo que da paso a la vena emisaria mastoidea, y a este nivel encontramos a la apófisis mastoidea. Esta apófisis mastoidea, a nivel de su cara externa, ¿sí? Se inserta el esternocleidomastoideo, el espleno y el músculo longísimo, ¿sí? Tres huesos, ¿sí? Otra vez, el esternocleidomastoideo, el espleno y el longísimo. Y en su cara interna se inserta solamente el vientre posterior del digástrico, ¿sí? Lo vamos a ir viendo. Esta es la cara inferior
del hueso temporal, donde podemos observar la porción petrosa, la escamosa y la timpánica. ¿Sí? Vamos a ir por parte. ¿Sí? Vamos a ir por parte. En la porción petrosa vamos a encontrar este pequeño agujero que tenemos aquí. ¿Sí? Este agujero es el orificio externo del conducto carotidio que da paso a la arteria carótida interna y al plexo carotidio, ¿sí? A la parte del sistema nervioso autónomo o sistema simpático. ¿Sí? Un poquito para ubicarnos en tiempo y espacio, esto es anterior, esto es posterior, todo lo que esté hacia esta región va a ser medial y todo lo que esté hacia acá va a ser lateral. ¿Sí? Un poquito posterior al orificio externo del conducto carotidio vamos a encontrar la fosa yugular que ocupa el bulbo superior de la vena yugular interna. ¿Sí? Un poquito más posterior vamos a encontrar esto que está aquí, ¿sí? Esto que está aquí, esto que está acá, ¿sí? Sería el surco para la arteria occipital. Y esto que encontramos aquí, ¿qué es esto que encontramos en esta región? ¿Sí? Esto es la apófisis mastoidea. Todo lo que esté acá va a ser lateral o externo. Aquí, externo. Y todo lo que esté acá va a ser medial o interno. ¿Estamos? Entonces, esto que está aquí va a ser la cara interna de la apófisis mastoides. Y esta va a ser la cara externa. ¿Sí? ¿Y qué músculo se insertaba a nivel de la cara interna de la apófisis mastoides? Y era el músculo digástrico, específicamente su vientre posterior. Y este vientre posterior se inserta a nivel de su cara interna y va hasta la base, ¿sí? Por lo que podemos encontrar su incisura mastoidea o ranura digástrica, que es donde vamos a encontrar la inserción del vientre posterior del digástrico. Se quema el edificio. Perdón. Bueno, el foramen estilomastoide, ¿sí? Es un agujero que que se encuentra por delante de la apófisis mastoides y la ranura digástrica, ¿sí? Que da paso a el nervio facial y a la arteria estilomastoidea, que es una rama de la arteria auricular posterior. ¿Sí? Una vez más, por delante del foramen estilomastoideo vamos a encontrar a la apófisis estiloides y anterior a la apófisis mastoides vamos a encontrar al conductillo timpánico de Jacobson y por adelante del conductillo timpánico de Jacobson vamos a encontrar otra vez al conducto músculo-tubárico que da paso a la trompa de Eustaquio, ¿sí? Y al músculo tensor del tímpano. Al músculo tensor del tímpano. ¿Estamos? Muy bien. En la apófisis estiloides se insertan tres tipos, esta que está aquí, esta estructura que está aquí, se insertan tres músculos y dos ligamentos. A la unión de estos tres músculos con estos dos ligamentos se le conoce en la anatomía como el ramillete de Riolano. Y es una pregunta clásica de cualquier examen de anatomía, ¿cómo está conformado el famoso ramillete de Riolano? Está formado por un músculo, por tres músculos que son el estiloideo, el estilogloso y el estilofaringeo. Los ligamentos estiloideo y estilomandibular. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos la porción timpánica y la porción escamosa. En la porción timpánica vamos a encontrar solamente la apófisis vaginal que rodea la base de la apófisis estiloides. Y en la apófisis, y en la porción escamosa vamos a encontrar la fisura petrotimpánica o cisura de Gasser,
que da paso al nervio de la cuerda del tímpano y a la arteria timpánica anterior, rama de la arteria maxilar. Como dijimos, esto que está aquí es la apófisis cigomática, ¿sí? Donde tenemos, dijimos, una base o raíz horizontal, ¿sí? Esta es la extensión de la apófisis cigomática, y aquí tenemos al tubérculo articular, y aquí tenemos, en esta parte de acá, tenemos el tubérculo posterior, y esta región acá, esta región vacía de aquí, es la fosa mandibular o la cavidad glenoidea, ¿sí? Esta fosa mandibular es por donde se articula ¿quién? La mandíbula, y forma parte de lo que vamos a conocer como articulación temporomandibular. Desde un punto de vista endocrinal podemos observar la porción escamosa y la petrosa. La porción timpánica no se ve desde un punto de vista del endocráneo, ¿sí? Entonces, tenemos aquí la porción escamosa y la porción petrosa, ¿sí? Se le asemeja a lo que en la literatura de anatomía se lo conoce como peñasco. ¿Y el peñasco qué es? ¿O cómo se le puede entender al peñasco? Yo no podía imaginarme qué sería peñasco desde un punto de vista de anatomía, hasta que alguien me dijo que el peñasco lo podemos asemejar a la estructura del obelisco, donde tenemos un vértice, una base y tenemos 4 caras. Desde el punto de vista endocrinal podemos ver su cara anterior y su cara posterior, ¿sí? Su vértice y su base. Entonces, a nivel de endocrinal podemos ver la porción petrosa o peñasco, ¿sí? Podemos ver su cara anterior, su cara posterior, recordando que es semejante a un obelisco acostado, ¿sí? Donde tenemos su borde superior, su vértice, ¿sí? Y tenemos su cara anterior y posterior, que lo vamos a ir describiendo de a poco. Toda esta región de aquí es la porción escamosa, ¿sí? Es la porción escamosa. Y en la porción escamosa, en su cara endocrinal, también podemos evidenciar las hojas de higuera, o sea, los surcos de la arteria meningia media y sus ramas, ¿sí? En su cara anterior, toda esta que está acá es la cara anterior, y esta es la cara posterior del peñasco, ¿sí? ¿Cuántas caras? En algunos libros, como el libro de Anatomía Humana Descriptiva y Topográfica Funcional del libro de Rouvier, describe, el libro se toma la paciencia para describir cada una de las caras de este obelisco acostado, que lo vamos a conocer en el hueso temporal como peñasco, ¿sí? En este caso, desde un punto de vista endocrinal, la Target describe su cara anterior y luego su cara posterior desde un punto de vista endocrinal. En la cara anterior, de adelante hacia atrás, podemos encontrar a este nivel la impresión trigeminal o incisura de Gruber, y es aquí donde se encuentra el ganglio de Gasser del nervio trigémino. A este nivel encontramos el hiato para el nervio petroso menor, el hiato de Falopio que da paso al nervio petroso mayor. A este nivel encontramos la eminencia arcuata, y por detrás de la eminencia arcuata tenemos el tegmen timpani, conocido así en el testú, o el techo del tímpano. A nivel de la eminencia arcuata, ¿sí? Corresponde al relieve del conducto semilunar anterior del oído interno. En la cara posterior del peñasco, dijimos, el peñasco es un obelisco acostado, ¿sí? Donde podemos constatar el conducto auditivo interno por donde pasa el nervio facial, el nervio intermedio, el nervio vestíbulo coclear y la arteria laberíntica, ¿sí? Tenemos aquí
por detrás del conducto auditivo interno a esta estructura de acá que se llama el orificio del acueducto vestibular o conducto endolinfático. Tenemos acá la fosa subarcuata, tenemos a este nivel tenemos el foramen mastoideo que da paso a la vena emisaria mastoidea y a este surco que tenemos aquí, todo este surco que tenemos aquí es el surco del seno sigmoideo. En el vértice del peñasco, ¿sí? En el vértice del peñasco tenemos el orificio del conducto carotidio que da paso a la arteria carótida interna y el plexo carotidio simpático. Y tenemos esta línea de aquí que es el surco del seno petroso, superior. Entonces, ¿qué forámenes o qué agujeros podemos encontrar en el hueso temporal y qué cavidades podemos encontrar a nivel del hueso temporal? Bueno, a este nivel tenemos que el hueso temporal contiene, mejor dicho, al órgano vestíbulo coclear, ¿sí? O sea, al sentido del oído. Tiene los huesecillos por dentro, los huesecillos propios del órgano vestíbulo coclear que ayudan al sentido de la audición. Tiene cavidades neumáticas, ¿sí? Entonces, ¿qué significa cavidades neumáticas? Significa cavidades que contienen aire, ¿sí? Tiene el conducto carotidio y tiene diversos conductos nerviosos como el canal para el nervio facial o acueducto de Falopio, el hiato de Falopio para el nervio petroso mayor, el hiato del nervio petroso menor, el conductillo mastoideo para la rama auricular del vago y el conductillo de la cuerda del tímpano. Y con esto, chicos, terminamos la clase. Ha sido un placer. Buenas noches.